Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque lo único más largo que ese nombre es la espera en estos momentos cuando uno tiene algún conocido, amigo o familiar en Nicaragua y dura en responder. En estos momentos en Nicaragua se está viviendo una situación violenta tras las manifestaciones que ocurrieron en contra de la reforma al INS, al Instituto Nacional de Seguridad Social, que estaba impulsando el actual presidente Daniel Ortega. En estos momentos se contabilizan hasta 30 personas fallecidas en medio de estas manifestaciones, e incluso un colega quien murió mientras reportaba vía Facebook Live uno de los sitios de las manifestaciones. Para ayudarnos a entender a todos los ticos y las ticas, tendremos con nosotros un programa cargado de fuentes desde allá de Nicaragua. Tenemos con nosotros aquí en cabina a Paola Gutiérrez, que no solo es ex conductora de La Doble Tracción Televisión, sino también una mujer socióloga, nicaragüense y costarricense con familia allá en estos momentos. Tendremos también con nosotros a los periodistas de Radio Darío, una de las emisoras que fue quemada en medio de estas manifestaciones y lo que esta resistencia ha llamado represión de parte del gobierno. Tendremos con nosotros también a estudiantes que han participado de estas manifestaciones y a muchísimas otras fuentes más para ayudarnos a entender lo que está pasando allá en el país vecino de Nicaragua. A todo eso y más, incluso tendremos aquí a jóvenes sandinistas que respaldan al gobierno de Ortega en estos momentos, y a jóvenes sandinistas que más bien han perdido afinidad al gobierno a raíz de estas situaciones que están aconteciendo en Nicaragua. A todo eso y más le entramos con toda esta compañía aquí con La Doble Tracción. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. A todos ustedes y a su amplio auditorio de Radio U de la Universidad de Costa Rica. De acuerdo, muchas gracias, Henry. Henry, comentanos una cosa. Las oficinas de ustedes fueron quemadas durante estas manifestaciones. Leí que se reportó en medios nicaragüenses que no era la primera vez que esto sucedía. Se han contabilizado, según estos reportes de la prensa en Nicaragua, hasta 7 veces que les han quemado sus oficinas. ¿Es esto cierto? La octava vez. La octava vez. Es Okay. que Radio Darío es víctima y blanco de un ataque por parte de los que no aceptan otra forma de pensar, otro modo de pensar, otra ideología que no es sino la ideología correcta, la de la democracia, la ideología de la igualdad, la ideología de la justicia. Es la octava vez que Radio Darío, lamentablemente, desde 1979 viene siendo blanco de diferentes ataques. Fuimos perseguidos. Te comento, te estoy hablando de Radio Darío, una radio con 69 años de trayectoria, perseguidas por la dinastía Somoza, una radio perseguida por quienes no han tolerado que Radio Darío sea la voz de la democracia, la voz del pueblo nicaragüense. De acuerdo. Ahora, ustedes de este último ataque, ¿a quién responsabilizan de esto? Porque por un lado yo he escuchado, he hablado incluso con personas afines al gobierno que sostienen por un lado que quienes los atacaron no pudo haber sido el gobierno porque ustedes han sido siempre una radio afín al gobierno. Por otro lado, también he escuchado quienes explican el ataque a Radio Darío
como una reacción de otras personas, pues que lo que quieren hacer es delinquir. Y en medio pues de la violencia que esto genera, pues terminan haciéndole daño a una radio como la de ustedes. ¿Cómo respondés vos a estas hipótesis que circulan y cuál es la versión que ustedes manejan? ¿Quién los atacó? Lamentablemente ninguna de las dos hipótesis, ninguna de las dos versiones que te brindaron, pues se relaciona con la realidad de lo que es verdaderamente Radio Darío. Es una radio que, si bien es cierto, fue atacada por la dinastía Somoza, por la dictadura de Somoza, y el hecho de que sea atacada por la dictadura de Daniel Ortega no significa que hayamos quedado imparciales. No, de hecho, quedamos con el pueblo. Las dos versiones que te brindaron no se conjugan de ninguna manera. De hecho, son muy disyuntivas de la realidad de Radio Darío. Somos una radio democrática, una radio que nunca se ha teñido de ningún partido político, de ningún color, de ninguna bandera de partidos políticos. Solamente con la bandera azul y blanco nos hemos cobijado, porque creemos que es la bandera que debe cobijar a toda la patria, a todos los nicaragüenses. Y por eso, porque hemos mantenido la línea de la democracia, porque hemos mantenido la línea de la veracidad, no de la neutralidad, de la veracidad, la línea de la verdad. Por eso hemos sido atacados por quienes llegan al poder y una vez estando ahí, pues creen que el poder los hace tan fuertes como para poder manejar los medios. Definitivamente no vas a poder recoger una reacción positiva de Radio Darío por ninguno de los medios televisivos de Nicaragua, porque ya no existen medios independientes, todos pertenecen a la familia Ortega Murillo, y por ende responden solamente a los intereses de la pareja presidencial. De acuerdo. Nosotros no somos una radio que tenga un sistema informativo de ataque al gobierno, no. Nosotros somos una radio que tiene un sistema informativo democrático, y vamos a atacar a quien sea. Vamos a tratar de informar a la población de la verdad, y no importando quién se vea afectado. No sabemos si el día de mañana pues gobernará la derecha, como ellos le llaman. Ahora, Henry, disculpa porque estamos cortos de tiempo, pero entonces ustedes, ¿a quién responsabilizan de esta quema de sus oficinas en este momento? ¿Quiénes creen ustedes? A Daniel Ortega. Responsabilizamos de nuestras vidas, y somos responsables de la quema de la radio a Daniel Ortega, de todos los daños en la infraestructura, de todos los daños en la integridad física que ha sufrido nuestro personal, incluso la integridad emocional, los daños emocionales a Daniel Ortega. Solamente él es el único responsable de todo lo que se está orquestando en Nicaragua, de toda la violencia que se ha desatado. De acuerdo. ¿Cómo tienen ustedes certeza de que detrás de este ataque está Daniel Ortega? O sea, ¿qué los hace ustedes pensar que esto fue así? Mira, la demografía política de Nicaragua contempla que por cada diputado en la Asamblea Nacional deben de haber 100,000 habitantes nicaragüenses representados. Por lo tanto, León como departamento tiene 2 diputados dentro de la Asamblea Nacional, en la bancada del Frente Sandinista. Digo esto porque estos 2 diputados de la bancada del Frente Sandinista, que es la bancada del partido en el gobierno, son los dirigentes, oígase bien, los actores intelectuales de toda la violencia que se está desatando en el occidente del país, más exactamente acá en la metrópolis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que no podemos responsabilizar a nadie más que no sea el gobierno, porque son sus diputados los que están orquestando la violencia en esta ciudad. ¿Y cómo? ¿Cómo es que están incitando a la violencia? Radio Darío obtuvo información valiosísima de fuentes fidedignas de que quien estaba preparando la quema de Radio Darío era el diputado sandinista Filiberto Rodríguez. Dicho sea de paso, ayudado, por supuesto, por las bases del Frente Sandinista en la ciudad y grandes sandinistas reconocidos en la localidad. Entonces no tenemos ni nos queda la menor duda, y es que el ataque fue a vista y paciencia de quienes estaban cerca de las instalaciones de la radio. Eso significa que hubo gente que pudo constatar quiénes andaban en los 2 vehículos que llegaron a quemar y a intentar asesinar a los que estábamos dentro de la infraestructura de la radio. De acuerdo. Ahora, es importante aquí que quienes nos escuchan sepan pues que ustedes en estos momentos han logrado transmitir, convirtiéndose básicamente en una radio ambulante, ¿cierto?
Que... El Radio Darío estuvo 12 horas fuera del aire. Ajá. Y lo habíamos advertido que si intentaban quemar la radio iba a ser peor el daño para ellos, porque ahora hay que ver la percepción social. La gente sabe que después de la quemada de Radio Darío no existe ningún tipo de respeto al derecho. Y es que la verdad es que esto solamente ha sido la gota que rebalsó el vaso, porque derechos nosotros no tenemos, derechos constitucionales nosotros los dejamos de tener desde el año 2008, quizás 2009, con la reforma a la Constitución. Pues Radio Darío, como ya lo mencionabas, logramos salir al aire rápidamente gracias a que teníamos equipos de reserva, por así decirlo, pero ahora, como te imaginarás, el impacto social ha provocado que las personas también sientan miedo, y nuestro grupo de colaboradores evidentemente sienten miedo. Por eso tenemos que estar en la clandestinidad, porque además de todo, además de haber quemado la radio y haber intentado asesinarnos, ahorita mismo nosotros somos blanco de ataque por parte de las turbas sandinistas, de los grupos de choques del Frente Sandinista. Por eso no podemos ni siquiera andar en la calle tranquilamente. Los pocos colaboradores que hemos quedado dentro de la radio, y se respeta que los que no quieran estar con nosotros dentro de la radio o dentro del sistema de operación, pues que se queden en su casa, que se resguarden en la medida de lo posible, pues. Pero nosotros, los que sí andamos acá, pues tenemos claro de que si hay un objetivo por parte de las turbas sandinistas en estos momentos, es callar la única voz que se está haciendo escuchar en todo el pueblo de León, y es la voz de Radio Darío. De acuerdo. Muchas gracias, Henry Blanco, periodista de Radio Darío desde Nicaragua. Vamos a despedirnos de Henry, y mientras contactamos a nuestro siguiente invitado. Muchas gracias, muchachos. Buenas tardes a ustedes. Gracias, Henry. Paola, un poco de contexto sobre... Ya hablamos un poco de la situación de libertad de expresión, hablemos un poco de represión. En términos, antes de pasar a esa parte, en términos de libertad de expresión, la Sociedad Interamericana de Prensa ha señalado un deterioro en las libertades en Nicaragua. Por ejemplo, en 2018, contempló que las últimas elecciones se realizaron básicamente sin competencia. También ha señalado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado una preocupación por la libertad de prensa. Les parece que hay una cultura de secreto que impide entregar toda clase de información a los medios independientes, la falta de conferencias de prensa por parte del presidente Ortega y represalias contra funcionarios. En estos momentos la prensa nicaragüense ha reportado que hay hasta 15 periodistas que han renunciado, de medios oficialistas inclusive, denunciando censura a la libertad de prensa y represión también en las calles por el derecho a manifestarse. ¿Cuál es el contexto de represión específicamente hacia manifestantes en Nicaragua? Porque hablamos de una situación donde en estos momentos hay alrededor de 30 muertos, al menos 30 muertos, más de 100 desaparecidos, otros heridos. ¿Cuál ha sido el contexto allá en Nicaragua? En términos de represión del gobierno de Ortega, creo que esta es como ha sido la represión más violenta y más fuerte, claramente, pero también no se puede olvidar la represión que ha habido hacia la lucha anticanal, ¿verdad? Todas las amenazas, por ejemplo, que ha recibido la lideresa Francisca Ramírez, de los campesinos y campesinas, de la población indígena que está en contra de este megaproyecto que haría el canal a través del lago de Nicaragua. Y han habido diversas manifestaciones anticanal, que han habido, creo, hasta más de 50 marchas. Se han habido enfrentamientos con antimotines, fuerzas de choque, inclusive con lo que se denomina culturalmente allá, que son las turbas del Frente Sandinista hoy en día. Miguel Martínez está vía telefónica, ¿es cierto? Miguel, ¿cuál es para vos cómo se compara la represión vivida durante esta semana con represión o la reacción del gobierno en otras ocasiones anteriores donde se han manifestado? La represión ha sido la misma en todas las circunstancias. La compañera estaba haciendo planteamientos sobre el tema del canal. Igual los campesinos han sido reprimidos con fuerzas de ataque de la policía, con antimotines. Y, por ejemplo, para esa marcha ellos se iban a movilizar para el día lunes y no los dejaron pasar de Jinotega.
Entonces, la misma reacción ha sido en todas las circunstancias, por eso decimos que lo del INS fue la gota que derramó el vaso, porque allí hubieron más represiones y asesinatos de forma cruel, porque todos los muertos tienen la característica del balazo, en la frente o en el pecho. Entonces tiraban a matar, y eso fue pues la característica que depuntó más en este tipo de manifestaciones que hubieron. Ok, Miguel, contanos un poco, vos como estudiante, ¿cómo has participado de estas manifestaciones? ¿En cuáles has estado? ¿Cómo te has vinculado, por ejemplo, con lo que ha estado pasando en Upoli, que es otra universidad allá en Nicaragua, donde se han concentrado pues manifestaciones estudiantiles y se han reportado pues ataques contra los estudiantes ahí en la universidad? ¿Cómo te has vinculado vos con este movimiento? Sí, yo inicié en las manifestaciones pacíficas que se hicieron frente a los Upoli, frente a la UCA. Luego de la UCA estuve en el sector de Rotonda Huehuense, que son como zonas más reconocidas de aquí de Managua. Y luego estuve en la UNI. Ya después de un tiempo me trasladé a acompañar el proceso de Upoli, porque es como, bueno, además de ser cercano a mi domicilio, es un lugar donde yo estudié y creo que estoy muy afín a ese sentido. La fuerza me unió a esa lucha. Y creo que debía de estar del lado de los chavalos donde yo me había desarrollado profesionalmente, y también ahí fue como el lugar que nunca la policía logró tomarse. Por más intentos que hicieron, no lo pudieron tomar. Y es hasta hoy, los chavalos todavía están dentro haciendo la lucha, porque eso no acaba todavía. El tema de la derogación del decreto, de las reformas del INS, solo fue una de las cosas que nosotros exigimos. Todavía hacen muchas cosas falsas, y yo estuve acompañando con el tema de la lucha a garantizar alimentación, garantizar todo lo que fuese necesario en temas de medicina, y estuve aportando desde ese espacio. Desde un proceso de participación cívico, porque no tenemos un planteamiento partidario, no tenemos ninguno de los chavalos dentro de UNED, porque consideramos que UNED debe ser una de las estructuras que debe ser votada dentro de los recintos universitarios, porque son afines del gobierno y ellos no garantizan derechos a los universitarios, más bien nos quitan, reprimen. Y en la muestra hoy en la Universidad Agraria había escasez de alimentos, se supone, y porque los chavalos se alzaron, están garantizando el tema de alimentación de los internos. Entonces es un asunto de manejar a su gusto y antojo los derechos humanos en los nicaragüenses. De acuerdo. Universitarios o no, es manejar los derechos humanos a su gusto y antojo. Ahora, Miguel, una cosa, hablábamos al inicio pues de que el movimiento en general de resistencia contra esta medida y contra el gobierno de Ortega pues no es un movimiento homogéneo, o sea, hay distintos sectores representados. Vos que has participado y te has asociado, mencionás pues a los chavalos que están allá en Upoli todavía, ¿cómo ves eso? O sea, aquí por ejemplo comentábamos antes del programa pues que hay grupos de estudiantes que llaman a la renuncia de Ortega, otros grupos que no llaman a la renuncia de Ortega, sin embargo llaman pues a que esto se lleve a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se hagan las debidas investigaciones de las muertes que han sucedido durante esta semana. ¿Cuáles son las posiciones que vos has visto? O sea, ¿se está encauzando hacia un solo movimiento o hay distintos grupos cuyo único enlace es pues que están en contra del gobierno y de esta medida? Como tal, lo estaban planteando, que es un grupo homogéneo, hay de todos los sectores, ¿verdad? Dentro de los mismos universitarios hay grupos divididos según la universidad, y ese es el consenso que se está buscando, garantizar un líder que represente en el diálogo, y el pueblo autoconvocado también va a tener un encuentro, no sé cómo lo van a planear, pero está visto en el proceso de estrategia, garantizar un representante del pueblo autoconvocado de los universitarios, porque han sido sectores diversos los que han estado involucrados en la lucha, y considero pues que es importante que tengamos claro el contexto, y dos, lo que podamos llegar a lograr, porque ahora también los medios de comunicación que son independientes, como Radio Rubén Darío y Confidencial,
y los otros medios, 100% Noticias, se han unido desde las voces de los periodistas para lograr el tema de la libertad de expresión. Entonces, cada uno se está moviendo desde los propios intereses, o donde me está quemando el zapato, yo estoy tomando decisiones, estoy participando y estoy demandando o exigiendo. Y creo que ahí tenemos que buscar un punto en común, porque en realidad el país entero no quiere a Daniel Ortega. Se lo dijeron el lunes 23, quedó claro que no se quiere más a Daniel Ortega. No podés, y con un ejemplo sencillo, yo no le puedo decir a un niño que perdone al asesino de su mamá. Yo no lo puedo hacer, y yo lo haría. Entonces, nosotros no podemos negociar con alguien que asesinó a nuestro propio pueblo. No podemos negociar con asesinar a los estudiantes. No podemos negociar con alguien que lesionó al pueblo nicaragüense, que derramó sangre del pueblo nicaragüense. Entonces, el diálogo es hacia la renuncia de él, y si no hay renuncia, pues habrá que negociar hasta dónde podemos llegar con esto, pero tenemos que limitarlo, porque si no pasa la renuncia, esto se va a poner peor y va a poder considerar hacer cualquier cosa, porque ya vimos pues lo que puede lograr con sus fuerzas de ataque. De acuerdo, tenemos también vía telefónica a Celso Herrera, quien es contador allá en Nicaragua. Celso, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a todos. Un gusto escuchar tu voz, pero con una claridad inmaculada. Así me gusta. Celso, vos tenés vos has sido toda tu vida, según me contaste, afín al sandinismo, durante mucho tiempo, pues afín al gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, recientemente eso cambió, en particular por pues la reacción que ha habido desde el gobierno hacia estas manifestaciones en Nicaragua. Contanos un poco de cómo fue que se dio esta pérdida de afinidad, digamos, por el gobierno de Daniel Ortega. Sí, como ya te había contado, sí soy sandinista, sigo siendo sandinista, sin embargo no soy orteguista. Antes de ser para mí afín a cualquier partido político, soy patriota, y para mí ante todo está mi patria, nuestra constitución y nuestras leyes. Claro, el haber cambiado de opinión y de afinidad de partido político se viene ya desde hace un tiempo por las reformas que se han hecho en nuestra constitución, desde la aprobación de reelección, que es algo inconstitucional, cuestiones que vienen desde ya antes, no es algo. ¿Cómo cuáles? Que... Mencionanos dos cuestiones muy puntuales que para vos pues desencadenaron que vos reconsideraras tu afinidad por el gobierno de Ortega. Bueno, la aprobación de leyes para la reelección y la minimización de lo que es una oposición para un partido de gobierno. No existe oposición para un partido de gobierno en nuestra Nicaragua. No hay alguien que se oponga. La oposición por completo fue comprada, vendida, se dieron un montón de situaciones y toda la bancada de la Asamblea Nacional está prácticamente del lado del partido de gobierno. No hay una democracia en Nicaragua. O sea, vos te referís, pregunto, también a situaciones como que las elecciones pasadas en Nicaragua fueron controversiales también porque no se permitió el ingreso de observadores internacionales a las elecciones. También otras personas en Nicaragua, incluso de movimientos que están intentando formarse en partido político, pues que hay partidos que han perdido sus credenciales, digamos, para poder participar en elecciones. ¿Vos te referís a este tipo de acciones desde el gobierno para pues desmovilizar una eventual oposición? Exacto. Sin embargo, es la oposición que aún existe, pero es una mampara de oposición lo que existe en Nicaragua. No es una oposición en sí. Esa oposición que existe en Nicaragua es una oposición que de igual manera apoya al partido de gobierno. Algo que el mismo partido de gobierno lo manipula y entre ellos hacen su acuerdo, tienen su acuerdo y por supuesto las personas como son minoría prefieren negociar, tener un cargo público por ser la segunda fuerza en el país como partido, que en realidad tener una oposición limpia delante de todo el país.
Es por eso que la oposición, de todas maneras, en Nicaragua no tiene poder, porque todo el país maneja de que es manejado y que es manipulado por el mismo gobierno. Todas las personas que están encabezando, si te das cuenta, en Nicaragua no solo es ahora no solo se protesta por lo que pasa, y cuando se pide una renuncia del gobierno del Frente Sandinista, de Daniel Ortega, también las personas dicen no queremos a estos opositores tampoco, porque el pueblo tampoco confía en ellos. Son personas que siempre han estado en la política y que de igual manera han defraudado al país. Todo el mundo los conoce, todos saben de que han pasado por la aras del gobierno por muchísimo tiempo y nadie está dispuesto a apoyar una oposición de ese tipo. De acuerdo, vamos a dejar ir un momento a Miguel y vamos a empezar a contactar a la siguiente fuente, quien es otro joven sandinista también, quien se reivindica como sandinista, pero que todavía no ha perdido afinidad con el gobierno en medio de estas situaciones. Aquí tenemos a Paola Gutiérrez, no sé si se conocen ahí, ¿se conocen? Sí. Sí, hola Pao. ¿Cómo estás, Celso? Bueno, pucha, está con un café aquí, qué bárbaros. Paola, perdón, Celso, contanos vos cómo te has vinculado con las manifestaciones de los y las estudiantes, cómo has participado de ellas y también qué es lo que cuál es la demanda que vos encontrás que están haciendo los estudiantes. Ahí otro joven nicaragüense nos comentaba pues que él sí siente que lo que se está demandando es una renuncia de Daniel Ortega. Aquí nosotros comentábamos con Paola pues que ella ha visto pues otros matices, o sea, jóvenes que no necesariamente piden la renuncia, pero sí piden un debido proceso, sí piden una investigación, sí piden una transparencia del proceso que sea absoluta. ¿Cómo te has vinculado vos con los movimientos y qué es lo que vos demandás? Bueno, pues mi vinculación con el movimiento de las protestas de estos últimos días ha sido exclusivamente, y por lo que todo Nicaragua se ha levantado, exactamente por la indignación que sintió todo el país, toda una nación, al ver estudiantes y personas que han sido atacadas por la Policía Nacional, alguien que te tiene que proteger, en lugar de protegerte te ataca. Cualquiera se indigna por algo así. Y por ejemplo, vos has participado de esta marcha, una marcha que fue controversial por la reacción que tuvo el gobierno a la marcha, ¿verdad? Donde incluso ha habido memes de lo que significa minúsculo para la señora Murillo versus lo que realmente pues vivieron los manifestantes. Y una manifestación que incluso se reprodujo alrededor del mundo, porque he visto también pequeñas manifestaciones de nicaragüenses en distintos países del planeta Tierra. Así es. Vos te vinculaste, por ejemplo, con UPOLI, ¿qué tipo de acciones has tomado? Y, de nuevo, ¿cuál es la demanda que vos haces? ¿Qué es lo que esperás vos? ¿Una renuncia? Exacto. Las marchas se realizaron no solo en Managua, sino en todo el país. Yo estoy desde Rivas, porque yo vivo en Rivas, y ahora por mi trabajo estoy acá. Entonces nosotros nos organizamos igual acá en Rivas con los estudiantes y la población en general, y organizamos igual nuestra marcha. Por mi parte, mi exigencia, por el momento yo creo que algo muy apresurado, pedir la renuncia de un gobierno. Okay. Para mí, la renuncia de un gobierno no es algo que lo podamos tener de un día, de la noche a la mañana, porque igual no exigir cuando no tenés a nadie que te represente. En Nicaragua no existe todavía alguien en quien el pueblo pueda confiar, en quien el pueblo pueda decir voy a respaldar a esta persona porque yo sí me identifico con él. Entonces, ¿qué es lo que vos esperás? Si vos no esperás una renuncia, ¿qué es lo que, o sea, hacia dónde ves vos todos que debería encauzarse este movimiento? ¿Cómo así? O sea, si vos no esperas una renuncia, ¿te parece, digamos, que sería prematuro? No. Que sería prematuro pedir una renuncia en estos momentos. ¿Hacia dónde crees vos que debería canalizarse toda la energía, Sí, exacto. Ante todo que den respuesta por lo que sucedió en el país. El día de ayer miramos a una Asamblea Nacional
haciendo una protesta, cuando en realidad una Asamblea Nacional, la protesta ya se dio en las calles. La Asamblea Nacional debería estar gestionando lo que son las respuestas para el pueblo, qué pasó con todos los muertos, con los heridos, con las personas que fueron encarceladas, con todos los que reprimieron, los canales que sacaron del aire, todas esas faltas que cometió el gobierno para con el pueblo de Nicaragua. Para mí esas son las respuestas que deben de haber. Para mí, o sea, que vos se apoyarías, por ejemplo, llevar esto a Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se investigue desde ahí. Claro que sí. De acuerdo, que sea necesario, para mí está bien, porque si el pueblo de Nicaragua no se puede resolver, nosotros sí necesitamos ayuda internacional. De acuerdo, tenemos vía telefónica también otro joven que, como dije, pues él se identifica como sandinista, él conserva afinidad al gobierno de Ortega, ha preferido permanecer anónimo para este programa, lo cual nos parece válido. Hola, ¿cómo estás? Sí. Más bajo que Celso, entonces no estoy muy seguro. ¿Me escuchás? Sí, te estoy escuchando. Ok, perfecto. Por favor, ayúdanos así con un vocerón, porque estamos aquí luchando. Está bien. Bueno, tampoco para tanto, porque se nos reventó el audio. Pero bueno, básicamente tenemos como 12 minutos, entonces ayúdanos con hacer conciso y preciso. ¿Por qué para vos, en medio de estas denuncias de represión hacia las personas, en medio de estas denuncias de violencia contra la prensa, 15 periodistas han renunciado en medios oficialistas, o sea, medios del Estado, denunciando y criticando acciones del gobierno en contra de la prensa y violencia en contra de los manifestantes? Vos... Okay. ¿Por qué para vos eso no implica, digamos, un cuestionamiento del orteguismo? Bueno, para empezar, los medios oficialistas no están promoviendo campañas de odio como lo hacen los medios no oficialistas, y no se ha puesto ninguna denuncia de reclamos contra los derechos humanos, dado que no considero que existan la violación hacia ellos, ¿verdad? Así que lo más probable es que sean personas afines a movimientos sociales como el MRS y el PLC, como hemos visto que por lo menos hoy en Nicaragua se dio una marcha afuera de la Universidad Nacional de Ingeniería, el cual fue vanguardizada por el PLC. Y doña Dora María Telles se ha encargado de difundir los mensajes contradictorios al gobierno, cosa que ella pues fue partícipe en la revolución del 79 y es la que está vanguardizando el movimiento de estudiantes autoconvocados, que se llaman. Ahora, antes de que le dé la palabra aquí a uno de nuestros otros invitados para reaccionar a eso, no lo dejen ir en su cabeza, ¿cómo explicás vos entonces, a quién responsabilizás vos por la quema de Radio Darío? Ellos estuvieron al inicio de este programa aquí y ellos responsabilizan al gobierno en estos momentos. Más bien aseguran que las hipótesis que se están tirando de que, ellos han sido gobiernos afines, ellos aseguran no ser un gobierno, una radioemisora ni afín a un gobierno ni afín a un partido, sino una radioemisora pues lo que busca es informar, y eso implicará pues caerle mal a quien quiera caerle mal. Vos, ¿a quién responsabilizas entonces por la quema de esa radioemisora? Bueno, como hemos visto en toda Nicaragua, quienes andan quemando todas las instituciones del país y todos los comercios aledaños que están a las instituciones han sido el grupo de personas reaccionarias a las protestas. O sea, fueron ellos quienes estuvieron quemando absolutamente toda Nicaragua. Ha sido incendiada en Masaya, en Managua, Ciudad Sandino, en Rivas, en León, que son los lugares más afectados. Realmente no es una marcha. Estuve escuchando y no es un movimiento que se levantó en todo el país, simplemente fueron lugares estratégicos donde la revolución tuvo un efecto mayor, donde los levantamientos fueron masivos. Ahí fueron los lugares donde estuvieron, tuvo efecto todo
es. Pero entonces, pero si eso es así, ¿por qué entonces crees que ellos aseguran, que Radio Darío asegura y responsabiliza al gobierno? O sea, ¿por qué ellos responsabilizan? Porque esto ha sido una campaña infundida, como te venía diciendo, por el MRS y sus secuaces, como lo es Margarita Virgil, Pedro Gil Chamorro. Pero entonces vos crees que una radioemisora como Radio Darío, que se reivindica como medio independiente, incluso ellos aseguraron que los medios independientes son una especie de extinción en Nicaragua, ¿vos considerás que ellos... Perdona, los medios que no son afines al gobierno, entonces ellos están a favor de la oposición, como lo dice la prensa, que es un medio independiente, lo dice Voz TV, que es un medio independiente, lo dice 100% Noticias, que es un medio independiente, Canal 12, un medio independiente, la prensa confidencial, todos ellos dicen que son un medio independiente, pero todos sabemos que corresponden al MRS, o sea, ellos tienen dominado este sector de la población. Pero vos habías dicho, entonces, pero vos me habías dicho que para vos Radio Darío era un medio afín al gobierno. Sí, por eso. Pero ¿cómo por eso? ¿O es afín al gobierno o es afín al MRS? Entonces, por supuesto, ya que vos me estás diciendo de que no es un medio afín, entonces puedo decir entonces que si no es afín, entonces es del MRS. De acuerdo. Bueno, voy a darle la palabra aquí a Paola Gutiérrez, que es socióloga aquí en Costa Rica, ella es nicaragüense también. Y a Celso, ¿cuáles son sus reacciones, digamos, ante escuchar la manera en que nuestro otro invitado, pues, percibe lo que se está dando? Bueno, yo sí le quería preguntar a ambos, adjudicarse sandinistas los dos, o sea, en esta coyuntura, ¿ustedes leen, por ejemplo, que Daniel Ortega sigue siendo un estandarte del sandinismo histórico? Sobre todo para vos, que sos afín al régimen de Daniel Ortega y Murillo. Y Celso, vos en esto decías que ahorita, me parece muy atinado tu comentario, de que ahorita exigir la renuncia de Daniel Ortega es muy apresurado porque no hay una persona en quien se pueda considerar un liderazgo. ¿Vos crees que de esta coyuntura que está viviendo el país va a salir una persona que realmente pueda ser afín a los principios del sandinismo? De acuerdo, vamos primero con nuestro invitado anónimo. Sí. De hecho, yo no dije eso. Quien lo dijo fue el otro señor que estaba hablando sobre que era muy próximo poner a un candidato. No, pero la pregunta de Paola para vos concretamente es, si dado que vos todavía te considerás sandinista y respaldás el gobierno de Ortega, si para vos Ortega sigue siendo un estandarte del sandinismo. Por supuesto, sigue siendo, es la máxima expresión del sandinismo en Nicaragua, vivo, porque todos sabemos que pues Sandino es una de las máximas expresiones, pero vivos, ahorita el máximo líder es Daniel Ortega. Pero digamos, entonces, mira, sí, pero digamos, ¿a vos no te parece que Daniel Ortega, cuando hablaba en el 2006 para atrás en contra del imperialismo yanqui, ahora sea afín y acate tal cual las directrices del Fondo Monetario Internacional, que hoy en día sabemos que responde a los intereses de Estados Unidos y del bloque hegemónico en el mundo? No te escucho. Que si no crees que, ¿cómo decís que Daniel Ortega sigue siendo un ideario de los principios del sandinismo, en donde se habla en contra del imperialismo? Hoy el gobierno de Daniel Ortega acató con las reformas del INS una directriz directa al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, al igual que el Banco Mundial, son representantes del punto hegemónico de Estados Unidos. La edad de jubilación a 65 años y duplicar las semanas de cotización a 1.500 semanas. El presidente Daniel Ortega lo que hizo fue buscar una alternativa para que eso no sucediera, para que las personas se pudieran jubilar a la misma edad, para que los maestros pudieran jubilarse a los 55 años, para que no se subieran para que no se le quitara las pensiones a los licenciados de guerra, a las madres de héroes y mártires, y a todas esas personas que tenían una pensión reducida, que fue el conflicto anterior del INS, cuando inició la campaña Ocupa INS, donde se le quería, el Fondo Monetario proponía quitarle todas las pensiones reducidas a esas personas. Todo lo que hizo fue contra lo que dijo el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, según un artículo del Nuevo Diario, eran lo que estaba proponiendo en sí el Fondo Monetario Internacional. A eso anudado que el gobierno de Daniel Ortega ha sido
siempre avalado por el COSEP, o sea, la Cámara de Empresarios siempre ha avalado las acciones del gobierno. Hoy yo la verdad desestimaría que Daniel Ortega sea un sandinista, o sea, Daniel Ortega desde hace cuándo dejó de hacer discursos en los que hablara de la posición que hace Estados Unidos. Un par de momentos históricos sí, cuando hubo una intromisión en el proceso de Medio Oriente y otros y prácticamente no logro escucharte bien, fíjate, hay una interferencia. De acuerdo, bueno, Celso, Paola también preguntaba en tu caso si vos considerás, bueno, vos dijiste que te parece prematuro pedir la renuncia de Daniel Ortega, cosa con la que Paola pues coincide, pero ella preguntaba que hacia dónde, entonces, ves vos, si ves alguna figura de liderazgo creándose en estos momentos en Nicaragua. Sí, mira, han surgido muchos, como mencionaba la persona que estaba hablando anteriormente, han surgido muchos levantamientos y pequeños grupos. Esos sí son grupos minúsculos que se tienen que ir formando, ya de forma democrática. Cada quien sabrá a quién va a apoyar y quién será el que tenga mayor fuerza. Para mí, sí existe y sí comenzará una nueva organización de una oposición que no respalde la ideología del gobierno actual, y por supuesto eso necesitamos un tiempo para esclarecer los ideales, para ser, si seguiremos siendo socialistas, ser socialistas de verdad, porque en Latinoamérica el socialismo se degeneró, no existe un socialismo en Latinoamérica, lo hemos visto en todos los países que son socialistas, pero no dejaron de ser socialistas para terminar siendo dictadores y quedarse con el poder, y al final terminan siendo respaldados por un Estados Unidos o por algo que ellos se oponían Muchas antes. gracias, Celso, estamos ya cortos de tiempo. Muchas gracias a Celso, a nuestro fuente anónima desde Nicaragua, a Paola Gutiérrez aquí también, y gracias a ustedes por escucharnos. Publicaremos más contenido que se nos quedó pendiente aquí en la Doble Tracción Digital. Nos escuchamos, chao.